Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la astronomía? Aquí el gran Bastini, hoy con ganas de hacer este video para hablar de esta imagen que estuvo circulando estos días por la web. Júpiter no orbita el Sol. Es tan masivo que tanto Júpiter como el Sol orbitan alrededor de un punto común que se encuentra fuera del Sol, conocido como el baricentro. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿Y qué es eso de baricentro? Supongamos que este es el Sol y este fuera un planetita. Los planetas son mucho más pequeños en general que la estrella en la que orbitan, y entonces los imaginamos girando alrededor de un punto estacionario ubicado en el centro del Sol. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos cuerpos con masas similares? Por ejemplo, una estrella binaria. Es fácil imaginar que en este caso lo que ocurre es una danza en la cual los dos cuerpos orbitan alrededor del centro común. Pues bien, ese centro común es lo que conocemos como baricentro. Baricentro o centro de masa del sistema es el punto que estaría como en el centro de equilibrio, tal que las masas a los lados puedan estar de cierta forma equilibradas. Cuando las dos masas son idénticas, ese punto se encuentra en la mitad de ellas. Pero cuando una de las masas es muy superior a la segunda, lo que ocurre es que ese centro de gravedad queda muy pegado a la masa principal, y por eso imaginamos que esta pequeñita es la que orbita. Pero en realidad esta también se mueve lentamente alrededor de ese centro de masa común. ¿Cómo calcular la posición de ese centro de masa o de ese baricentro? Voy a explicarlo con este ejemplo. Imaginemos que queremos colocar masa en los dos extremos de una varita y luego encontrar en dónde podríamos poner el soporte para que esa varita quede perfectamente en equilibrio. Esa será la posición del baricentro o centro de masa. Si las dos masas que coloco en ambos extremos son idénticas, es como el caso de las estrellas binarias. Es fácil imaginar que poniendo el soporte justo en el medio de la varita, voy a poder tenerla en equilibrio. Pero ¿qué pasa si coloco más masa de un extremo que el otro? Por ejemplo, si aquí tengo el doble de masa que en ese extremo, entonces uno sabe por intuición que hay que colocar el soporte más cerca del extremo más pesado, para que este extremo, que tiene poca masa, pueda tener el mismo efecto de contrapeso gracias a tener un brazo de palanca mayor. Si la proporción de masas es 2:1, es decir, esta es el doble que la otra, necesitamos encontrar un punto tal que la proporción de distancias sea la contraria. Entonces, si aquí hay el doble de masa, aquí necesito el doble de distancia. Es decir, que al final lo que hemos hecho es tomar esta distancia y dividirla no en dos, sino en tres pedazos. Como la proporción de masa es el doble, tengo que dividirla en tres pedazos, de manera que al ubicar el soporte aquí, tengo el doble de distancia de un lado que del otro. ¿Listo? Otro ejemplo, si en este extremo tuviera 6 veces más masa que en este extremo, ¿qué necesito ahora? Ubicar el soporte aún más a la izquierda, en un punto tal que el brazo de palanca a la derecha fuera 6 veces mayor que el brazo de palanca a la izquierda. Lo que necesitamos es dividir esta distancia no en 6 pedazos, sino en 7. ¿Por qué? Porque necesito que me quede uno acá y 6 del otro lado. ¿Qué pasa cuando aplicamos esta idea ahora al sistema de dos cuerpos? Por ejemplo, la Tierra y el Sol. La distancia entre la Tierra y el Sol la llamamos por definición en astronomía una unidad astronómica. La distancia Tierra-Sol hoy sabemos que es del orden de 150 millones de kilómetros. La equivalencia de una unidad astronómica es 150 millones de kilómetros. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué pasa si esta es nuestra varita y ponemos el Sol en un extremo y la Tierra en el otro? El punto es que la Tierra es muchísimo menos masiva que el Sol. El Sol tiene una masa que es del orden de 333.000 veces mayor a la de la Tierra. Es decir, que para hallar el baricentro de este sistema tendríamos que tomar la distancia de una unidad astronómica y dividirla en 333.001 pedacitos, ¿cierto? Y eso hace que al dividirla en un número tan grande, el centro de masa común o baricentro nos queda muy pegado a la posición del Sol, o sea, al centro del Sol. Por eso, cuando la Tierra orbita el Sol también se está moviendo levemente, pero alrededor de un puntito que está muy cerquita de su centro, o sea que ese bamboleo es mínimo, ínfimo, ¿listo? Y por eso casi no se nota, es prácticamente imperceptible, pero ahí está. ¿Qué ocurre ahora en el caso de Júpiter y el Sol? Bueno, lo que pasa es que Júpiter es más pesadito, Júpiter es más gordito. Entonces, si pensamos ahora en el Sol y en Júpiter, la distancia entre ellos es del orden de 5 unidades astronómicas, ¿listo? Entonces, para que hagan la cuenta en casa quienes quieran. Distancia, 5 unidades astronómicas, es decir, 5 veces 150 millones de kilómetros. El Sol es del orden de 1048 veces
más masivo que Júpiter, 1048 veces. Entonces, para encontrar el baricentro de este sistema, tenemos que tomar la distancia de 5 unidades astronómicas y dividirla en ¿cuánto? En 1049 pedazos, ¿cierto? Y si nosotros tomamos 5 multiplicado por 150 millones de kilómetros y dividimos eso en 1049 pedazos, vamos a encontrar que esta distancia desde el centro del Sol hasta el centro de masa o baricentro es aproximadamente del orden de 715.000 kilómetros. 715.000 kilómetros. Y aquí no adivinan cuál es el radio del Sol. El radio del Sol, o sea, desde el centro hasta su superficie, el radio del Sol es del orden de radio solar 695.000 kilómetros. 695.000, es decir que en el caso del sistema Sol-Júpiter, el baricentro cae un poquitito afuera del propio Sol. Si este fuera el Sol, el baricentro común con Júpiter queda un poquito afuera y por eso el Sol se va a mover una distancia más notoria de lo que lo hacía mover con la Tierra. Conclusiones. Es verdad que Júpiter es el único planeta que no orbita al Sol, sino que hace que el Sol orbite alrededor del baricentro. Bueno, es una verdad a medias. En el caso del Sol y cualquier otro planeta, siempre ambos cuerpos van a estar orbitando alrededor del baricentro. Entonces, lo que tiene especial en el caso de Júpiter es que la masa y la distancia son tales que el baricentro queda justo afuera, alcanza a quedar afuera de la superficie solar, y por eso este movimiento va a ser más notorio. Si te gustó el video de hoy, sigue mis redes sociales para más contenido. El Gran Bastini en Facebook, YouTube e Instagram. Descubre el universo junto a un astrónomo profesional.